Estamos hoy día con el CEP, justamente con Mauricio Salgado, investigador del CEP, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por Buenas la tardes, invitación. Mauricio. Sí. Hola, Mauricio. Bueno, partiendo de lo general al particular, hoy día la percepción de corrupción en nuestro país, la preocupación que manifiesta la gente, ¿ha ido aumentando en función de estos casos que hemos conocido? La verdad es que sí, se alcanzó un pic, de hecho, en los últimos 2 años con el caso Fundaciones en particular, ¿no? Ujú. En que el indicador que nosotros analizamos en este estudio llegó a un 26%, ¿no? A partir de entonces ha estado fluctuando, en la última medición volvió a subir un poco, llegando al 22%. El indicador que nosotros usamos en particular es uno que se ha aplicado en la encuesta CEP desde el año 92 aproximadamente, y nosotros lo analizamos desde el año 2000 en adelante. Son cerca de 62 encuestas CEP que estudiamos. Y es básicamente la pregunta por las tres prioridades que las personas consideran relevantes del gobierno debiera dedicar los mayores esfuerzos en solucionar, los problemas que el gobierno debiera solucionar. Y a los encuestados se les presenta una lista, ¿no? De alternativas en la cual está la corrupción, ¿no? Entonces, si uno lo quiere, esta alternativa de corrupción entra a competir con otras prioridades de la ciudadanía, como son la delincuencia, la salud, la educación, ¿verdad? Entonces, cuando este indicador sube, quiere decir que realmente las personas están preocupadas, ¿no? Porque están diciendo, mira, frente a la alternativa de la educación, me parece más importante que el gobierno resuelva el problema de la corrupción. Eh, ese es entonces el indicador que nosotros le hacemos este seguimiento en los últimos 25 años. Mauricio, ¿cuáles son los hechos que marcan un quiebre en el aumento de este índice? Eso es súper... Sí. ¿Tiene identificados cuáles son y cuáles son los que a partir de ese hecho en particular la gente comenzó a manifestar este malestar por la corrupción en Chile? Eso es súper importante porque nosotros, creo que ya no, cada vez menos, pero teníamos la percepción hasta hace poco de vivir en un país con bajos niveles de corrupción, ¿no? Y esta percepción además se veía refrendada por otros estudios internacionales que, al menos a nivel regional, nos posicionaban súper bien. Pero hay efectivamente, cuando uno analiza desde el año 2000 este indicador que les comentaba, hay un punto de quiebre que es bien relevante, que es el caso Cabal, ¿no? El año 2015 marca un quiebre en las actitudes públicas sobre la preocupación por la corrupción, como nosotros le llamamos. Ese año, digamos, hasta antes de ese año, alrededor de un 11% de las personas manifestaba que la corrupción era un problema que el gobierno debiera solucionar. Luego de ese año, el indicador se ha mantenido relativamente estable en un 23%, es decir, se duplicó, un poco más que se duplicó, ¿no? Y desde entonces, el problema ya no está en el top 8 o 9 de las prioridades de la ciudadanía, sino que está en el top 5, ¿verdad? De las prioridades de la ciudadanía. Es decir, pasó a ser un tema central de la agenda ciudadana, ¿no? Una preocupación realmente importante. Siguen encabezando la lista, evidentemente, delincuencia, salud, educación, pensiones en su momento, ¿no? Pero detrás de ellas está este elemento de la preocupación por la corrupción. Y ahí, Mauricio, estamos conversando con Mauricio Salgado, investigador del CEP, está la importancia de no minimizar esto y abordarlo con cierta urgencia. Lo digo porque hace algunos años la principal preocupación, o aparecía dentro de las principales preocupaciones, era la desigualdad, ¿no? Y empezó a meterse hasta un punto en donde eventualmente, bueno, terminó como todos sabemos que terminó. Empezaron a cambiar las prioridades y ahora es la delincuencia, pero el no abordar la corrupción, sobre todo cuando estamos viendo una suerte de transversalización de lugares en donde aparece la corrupción. El año pasado tuvimos el caso Fundaciones, pero ahora tenemos el caso de narcotráfico en las Fuerzas Armadas, ahora tenemos el caso de la licencia en el sector público. Pareciera que ahí se está cultivando una suerte como de olla a presión. Exactamente, es la misma conclusión a la que nosotros llegamos en este estudio, ¿no? Cuando uno mira cómo ha evolucionado este indicador, uno ve que hasta el año 2015, 2016, era una preocupación principalmente de sectores altos de la población, ¿no? Con mayor escolaridad, con mayores ingresos, y personas con mayor edad también, ¿no? De mayor edad. Entonces,
Era un nicho bien específico al cual manifestaba una preocupación por esto. Pero en la medida en que se han sucedido los actos de corrupción, desde el caso Cabal y luego de el financiamiento ilegal de la política, que también ahí marca otro punto máximo, que es al año siguiente, ¿no? del caso Cabal, digamos, con las investigaciones de Penta SQM, digamos, ¿no? Se alcanza otro máximo y desde entonces la preocupación permanece en los niveles que vemos ahora, ¿no? Total, Mauricio. Del 22-23%. Igual esos casos, te quería preguntar, ¿se mueven de lo privado a lo público? ¿La percepción es igual, es distinta? Porque han cambiado justamente los orígenes de estos casos, o sea, de la parte privada. En el caso de Cabal, podríamos estar ahí como en la mitad, ¿no es cierto? Pero el financiamiento irregular de la política, pero ahora el foco es distinto. ¿La percepción de la ciudadanía también ha cambiado? Exacto, sí. Digamos, yo diría, el punto de quiebre del año 2015 y 2016 marca como el fin de la inocencia, ¿no? Si pudiéramos llamarle así, ¿no? Respecto de la influencia que tienen las redes personales, ¿no? Y del dinero, digamos, en la política, ¿no? Desde entonces, digamos, se acaba esa inocencia, ¿no? Y la preocupación por la corrupción pasa a ser un eje central. Sí. Con lo que ha ocurrido en particular con el mal uso de las licencias, ¿verdad? Yo diría que se agrega un elemento, como tú lo sugieres, ¿no? Distintivo, pero adicional a este problema que vemos, ¿no? Que ahora es el empleo público, ¿no? El que ha perdido un cierto sustrato de autoridad, digamos, o al menos de percepción de que, bueno, al menos nuestros funcionarios, digamos, ¿no? Como en su momento lo eran los carabineros, seguramente, no son corruptos, ¿no? En la actualidad eso también se está poniendo en entredicho. Y yo diría que el efecto que ha tenido en las últimas dos encuestas CEP, las licencias médicas, el mal uso de licencias médicas por funcionarios públicos, no ha tenido un impacto tan grande, ¿no? Ha subido en torno a un 2%, 2 puntos porcentuales, perdón, este indicador, que es un 10% del indicador, igual es alto, ¿no? Pero yo creo, ¿no? Apuesto a que los casos de involucramiento del narcotráfico en las Fuerzas Armadas van a aumentar aún más este indicador, ¿no? Porque ya el tema evidentemente llegó a un nivel en el cual nosotros todavía pensábamos no existía, ¿verdad? El hecho de que el crimen organizado ya ha penetrado incluso, ¿no? En instituciones que antes nosotros pensábamos, ¿verdad? Eran inmunes a ellas. Perfecto. Bien, muy interesante. Mauricio Salgado, investigador del CEP, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Un tremendo tema, definitivamente, la percepción de corrupción que hay en nuestro país, cómo ha ido aumentando. Ahora, atajar esto, ¿no? En medio del debate y de la discusión presidencial me parece súper relevante quizás empezar a escuchar propuestas en este sentido. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Chao, Mauricio, que esté muy bien.